Gracias por seguir en sintonía de TDK. Y este es un programa más en donde conoceremos acerca de nuestros sacerdotes y en esta oportunidad tenemos como invitado al Padre Luis Enrique. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación. Nos gustaría saber acerca de cuál fue su formación y también nos gustaría conocer dónde vivió su infancia. Muy bien. Bueno, pues mira, mi infancia yo la he vivido en San Salvador. He crecido en San Salvador. Siempre hemos vivido pues cerca del mercado La Tiendona, específicamente pues en la calle principal, Plazuela Ayala. En la casa pues siempre con mi mamá, mi hermana mayor, una tía y mis dos primas, ¿no? Ese es como el núcleo familiar más cercano, ¿no? Ahí pues me he crecido. Mi mamá y mi tía pues siempre han tenido un negocio de comedor, ¿verdad? Desde que, bueno, yo estaba pequeño, yo crecí en un comedor prácticamente. Incluso mi mamá cuenta que ella cocinaba y me chineaba para mientras, ¿no? Cuando yo estaba recién nacido. Y pues ese ha sido quizás el ambiente en el cual yo he crecido, con personas, amistades de mi mamá, de mi familia, y luego pues ahí fui creciendo, ¿no? Entonces ha sido un ambiente pues realmente lleno de mucho amor, realmente, de mucho amor, de mucho cariño, de mucho acompañamiento también, por parte de mi mamá y de mi tía, que son pues la más cercana, y la considero como mi segunda mamá, ¿no? Y luego mis primas pues son mis hermanos prácticamente, pues con ellas he crecido, ¿no? Y entonces luego pues la cuestión académica de mis estudios, digamos así, primarios, fueron cerca de la casa. Me tenía el colegio pues a 15 minutos de casa y ahí hice toda mi formación, ¿verdad? Ahí la formación pues académica la hice ahí, hasta que pues ya me gradué de tercer año de bachillerato, ¿no? Y ya fue cuando decidí entrar al seminario, ¿no? Sí, así que ya que usted nos contaba que creció en medio de una familia de cocineros, ¿eso quiere decir que usted también sabe cocinar? No tanto así. Por lo menos sé calentar el agua para el café. Pero no, curiosamente en la casa siempre mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá y mis tías eran las que cocinaban. Y no es que yo aprendiera un poco la comida, el tema del arte ese de cocinar, ¿no? Algo sé, pues sí, va viendo, algo sé, pero en la casa sí nunca se me dio la oportunidad de decir, vaya a cocinar vos, ¿verdad? Sino que siempre era pues mi mamá y mi tía, y más que todo para mí era hacerte cargo de tus cosas, tus tareas, del oficio de la casa, eso sí, ¿no? Me tocaba un poco por el tema del oficio de la casa. Soy el último de los hermanos, o sea, somos 3 hijos, y yo soy el último, entonces soy, como dicen, soy el Benjamín. Entonces muchos me dicen, eres el consentido, ¿no? Y pues sí, yo soy el consentido realmente, no lo puedo negar, ¿no? Pero no tanto así el arte de cocina, así que no pienses que sea un arte muy fuerte ese, ¿no? Sí, bueno, nos contaba que cuando terminó su formación académica ingresó al seminario, pero nos gustaría saber cómo escuchó el llamado al sacerdocio. Pues fíjate que fue muy curioso, porque quizás haré una confesión pública aquí, ¿verdad? Sí. Pero yo cuando estaba pequeño, bueno, yo fui bautizado ya cuando estaba grandecito. Quizás tendría unos 10 años, ¿verdad? Fui bautizado porque iba a ser la primera comunión. Después de eso, unos vecinos de la casa me invitaron y se le dijeron, mamá, mire, préstenos a Luis, que lo vamos a llevar al grupo de oración a la parroquia. Y empecé a ir los días sábados a la parroquia con esa familia, a ese grupo de oración, y ahí se fue como quizás mi primer encuentro de la iglesia, ¿no? Antes, mi familia no es que toda la vida haya sido de católica, así de que vayan a misa todos los domingos, que se congreguen, no, éramos de ir a misa los días importantes, miércoles de ceniza, Semana Santa, Navidad, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces no tenía como esa cercanía a la iglesia, pero sí mi mamá desde muy pequeño me enseñó pues a rezar el Padre Nuestro, la Ave María,
E incluso no me iba no me iba para el colegio sin antes recibir la bendición de mi mamá, lo que siempre me decía: Dios te bendiga en nombre del Padre. Ella incluso me hacía la señal de la cruz en mi frente, en mi cuerpo. Entonces, eso yo lo tengo presente desde que estaba muy pequeñito, siempre, todos los días. No me iba de la casa sin la bendición de ella, ¿no?, para el colegio, ¿no? Entonces, siempre ha estado el tema de Dios en la familia, en mi familia en este caso, para mí, ¿no? Pero ya en el tema de iglesia, creo que fue esa familia, que son vecinos, ¿no?, que fueron como que iniciaron ese pequeño caminar, ¿no? Ya después de ahí, todas las vacaciones siempre nos íbamos a Chalatenango. Mi familia es originaria de Chalatenango, ya tenemos una familia, esa es la casa de los abuelos, y siempre nos íbamos para Semana Santa, para agosto, pasábamos unos días ahí, y yo siempre me iba antes, pero me iba antes porque pues había un interés. El interés era porque pues me gustaba una muchacha, ¿no? Entonces había tenido unos primos que ellos me hacían de celestinos, ¿no? Entonces ellos me organizaban todo para que llegara y era como que: hola, aquí estoy, ¿no? Y siempre la burla de el niño de ciudad viene aquí al campo, ¿no? a ver a su amada, ¿no?, a su novia, o a la que quiere ser su novia. Entonces, un año, yo estuve, el año que yo cumplí 15 años, esa Semana Santa, yo fui a Semana Santa a vivirla allá. Me fui una semana antes, pero antes de irme para allá, para Chalatenango, el padre de la parroquia en aquel entonces era un fraile franciscano, era el padre Fernando Cortés, ¿no? Él, a punto de salir el Vía Crucis, porque era un viernes, se me acercó de la nada, o sea, él me vio en misa, porque yo iba a misa, de la nada se me acercó y me dice: ¿cómo te llamas? Y ya le dije yo: me llamo Luis. ¿De dónde sos? Y de por aquí cerca y todo. O sea, tenía 14 años en ese momento, ¿no? Y me dice: mira, ¿no quisieras ir a las comunidades vocacionales? Y yo: ¿y qué es eso, no? Es para descubrir, para sacerdote. Es que yo creo que vos traes para sacerdote. Y obviamente jamás, ¿no? O sea, solo me quedo como que: vaya, sí, está bien, ahí la aviso. Y esa ahí la aviso, yo sabía que nunca iba a llegar, ¿no? Pero me fui con esa espinita, en esa Semana Santa. Y claro, yo iba con esa espinita, pero claro, iba con la ilusión de que me iba a encontrar con la muchacha a la cual yo pues pretendía, ¿no? Pero cuando llegué a la casa de mis tíos, allá en Chalate, ellos sí son muy católicos. Bueno, mi tío, ¿verdad? Adolfo, que pues ya murió, que en paz descanse. Él era muy católico, muy entregado a su comunidad, a la iglesia, y le inculcó eso a sus hijos, en especial a uno de ellos que se llama Melvin, mi primo Melvin. Él ya había muerto para ese entonces, ¿no? Y mi primo Melvin era el encargado, era como el apóstol de la comunidad, como le llaman así, el coordinador de la comunidad o el jefe del sector, ¿no? Y le había encomendado a él buscar a jóvenes para servir de apóstoles. Y claro, están Luis ahí y ningún joven quería, entonces me dijo: Luis, ayúdame. Y yo pues mi ropa adecuada le he llevado. Y entonces recuerdo que también acababa de fallecer un primo mío que era hermano de él, y mi tía me dice: te puede quedar la ropa de Juan Carlos, que es el primo difunto. Y yo pues no sé, y cabal me quedó la ropa de él, ¿no? Y blanco y negro, pantalón negro, camisa blanca, y ya fue como que, y vino mi primo, cuando yo el que yo no quería, me dice: acepta, porque los papás de la muchacha que yo pretendía son bien católicos. Me dice: si ven que vos vas a la iglesia y ayudas, pues ya te los conquistaste a ellos. Yo creo que fue como una trampa, que yo me la tomé bien en serio y pues acepté. Pero creo que ahí fue el inicio de todo esto. Porque me recuerdo que viví el Domingo de Ramos, nunca lo había vivido como lo viví ese día. O sea, era mi primera Semana Santa de lleno. Y creo que el punto, digamos así, el toque especial fue el Jueves Santo. Porque fue cuando nos lavaron los pies y después nos llevaron a estar un rato frente al monumento del Santísimo que se ha elaborado. Y recuerdo que yo fui el único que me quedé de rodillas, todos los demás jóvenes, ¿verdad? Yo me quedé de rodillas frente al Santísimo y solo miraba el sagrario, pero no decía nada. Un llamado muy especial, sobre todo en ese tiempo de entregas. Y nos gustaría saber también quién lo acompañó en su formación.
Una vez ya decidido. Pues fíjate que ahí comenzó como la decisión, ¿verdad? Era como la inquietud, más que todo la inquietud, ¿no? Ya después yo volví a la parroquia y volví con deseo de ser monaguillo. Ajá. Vi los avisos y entré a ser monaguillo. Y ahí como creo que el primero que me apoyó en ese sentido fue el papá de mi mejor amigo de infancia, porque él era el coordinador de los monaguillos, y él me formó, y él siempre me decía que él miraba algo especial en mí y que lo cuidara, me decía él, ¿no? Pero yo no sabía nada, o sea, apenas tenía 15 años. Hubo cambio de párroco en ese momento, ya no estaba el padre franciscano, el padre Fernando, hoy hubo un padre diocesano, padre Isaías, Alberto Reyes, que él fue como la segunda figura más importante en este proceso, ¿no? Porque fue con el que más compartí, o sea, fue mi primera experiencia de un sacerdote compartir con él, ¿no? Yo le ayudaba en la oficina parroquial, le ayudaba en la sacristía, le ayudaba como monaguillo, hasta que me metí de lleno a la parroquia. Y él siempre me decía, tú traes para sacerdote. Incluso él me decía, tú traes para sacerdote para que seas salesiano o jesuita, me decía. Y yo no conocía nada de eso. Sí, pero me imagino que eso para usted fue una gran guía, pero también algún santo que lo haya motivado, haya sido su ejemplo. Más adelante, cuando ya entré al proceso de pastoral juvenil de mi parroquia, tuve un retiro, y ese retiro lo terminamos el día de San Juan Bosco, o sea, el taller, el 31 de enero, y que me recuerdo que yo a San Juan Bosco fue como una primera figura de santo que yo admiré bastante, pues, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esa figura de sacerdote, de hombre entregado, y yo recuerdo que en ese retiro sí yo sentí más profunda la llamada, ¿no? Así es. Nos gustaría también conocer, antes de nuestra primera pausa, cómo lo motiva a los mártires y también a San Óscar Arnulfo Romero. Bueno, pues fíjate que yo a Monseñor Romero, yo lo conocí estando en el seminario. O sea, yo algo había escuchado hablar de Monseñor Romero, pero ya en el seminario lo conocí aún más. Incluso cuando celebramos su beatificación, yo no estaba aquí en el país, yo estaba estudiando en España, porque me habían mandado a estudiar a España. Pero allá lo viví como un acontecimiento bien grande, ¿no? O sea, yo me emocionaba muchísimo viendo la beatificación, ¿no? Y luego en la canonización sí pude estar en Roma y contemplar su figura, pero entonces ya había leído más sobre él, había un poco investigado sobre él, y me impactó mucho pues su entrega, ¿no? Que es lo que yo tanto buscaba, porque me acuerdo que este padre que te digo, padre Isaías, me dijo, ¿qué es lo que te motiva a ser sacerdote? Y yo le decía, pues quisiera entregarme al servicio de la iglesia y al servicio de los demás, ¿no? Y lo vi en Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces la congregación fue tan admirable estar ahí y contemplar eso, pues, ¿verdad? De este gran santo pues que tenemos, de su martirio, su entrega, su defensa pues por los pobres, por los más necesitados, por la justicia social, y eso me motiva a mí pues a darlo todo por el Señor, ¿verdad? Y los beatos pues igual, o sea, los beatos igual los conocí ya hoy cuando estaba aquí en el país, y tuve pues un gran regalo que creo que ellos me lo dieron, los beatos me lo dieron, que fue ser maestro de ceremonia en la beatificación, ¿no? Fue uno de los maestros de ceremonias principales, acompañando pues al cardenal Gregorio Rosa Chávez en ese momento tan bonito, ¿verdad? Y yo estaba emocionado. Sí, un gran privilegio, y todo gracias a ese primer llamado que usted tuvo. Y bueno, les invitamos a toda nuestra audiencia a que siga en sintonía de TVK, la señal que te transforma. Enseguida volvemos después de esta pequeña pausa. Gracias por seguir en sintonía de TVK, la señal que te transforma. Y en esta ocasión seguimos con nuestro segmento de entrevista con el padre Luis Enrique. Bienvenido, padre. Gracias. Y en esta oportunidad nos gustaría saber qué tuvo que estudiar usted para llegar a ser sacerdote. Muchos jóvenes se preguntan, ¿qué estudiamos en el seminario? Bueno, pues después de que has terminado la etapa del colegio, aquí hay dos opciones. O terminas el colegio y entras al seminario, o hay muchos que deciden terminar la universidad y luego entrar al seminario, entonces ahí depende, ¿no? Pero lo básico es haber terminado el bachillerato en el colegio. Después, cuando entras al seminario,
ahí lo que se te explica, académicamente hablando, pues es el estudio de la ciencia de Dios, ¿no? La teología, ¿no? Entonces estudias dos partes, estudias la filosofía y luego estudias toda la teología, ¿no? Que son una serie de materias que te van ayudando a ir descubriendo o cómo entender el tema de los misterios de Dios, ¿no? A razón de tu inteligencia, tu sabiduría, cómo tú puedes comprenderlo. Pues quizás respondiendo también a la invitación de San Pablo, ¿no? De que tenemos que dar razón de nuestra fe. Entonces, toda la etapa del seminario, que pueden ser aproximadamente 8 años, lo que tú estás estudiando es sobre eso, sobre los grandes misterios de Dios, sobre los grandes dogmas de la iglesia, sobre los misterios de los sacramentos, para que puedas tú poder explicar un poco a los demás cómo vivir los sacramentos, ¿no? ¿Y qué materias le gustaban en el seminario? Pues fíjate que en particular me gustaba una que era patrología, que es la materia por asignatura donde se estudian a los padres de la iglesia, ¿no? Se estudian cada uno de ellos, sus vidas, sus obras, sus grandes escritos. Esa asignatura pues me gustó bastante, ¿no? E incluso en la liturgia de las horas hay un oficio de lectura en donde se leen a los padres de la iglesia, y leer cada uno de los padres es recordarme a esa clase, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con los padres de la iglesia? Son los grandes santos que son el fundamento de nuestra fe, pues de la teología. Son aquellos también defensores de los primeros siglos que se enfrentaron a las grandes herejías, pues ellos defendieron la fe a raíz pues, de su razonamiento, de sus estudios, y ellos son como la base, digamos, y la base de nuestra doctrina son ellos. Por eso pues, se llama así padres de la iglesia, porque de ellos se deriva la teología también, ¿no? Todo el estado teológico del estudio sobre Dios. Y padre, nos gustaría saber en qué parroquias ha prestado el servicio de diácono y sacerdote. Ok, fíjate que de diácono estuve en la Catedral de San Salvador, ¿verdad? Mientras me mandaron de diácono ahí cuando vine de estudiar del extranjero, en julio del 2019, y ahí viví las primeras fiestas patronales del país, de la diócesis también, y ahí estuve todo ese tiempo hasta que me ordené de sacerdote. Me ordené de sacerdote ahí mismo en la catedral. Seguí unos meses trabajando en la catedral, pero después me pasaron para ser vicario de la parroquia San Francisco con el cardenal. Estuve con el cardenal pues compartiendo un poco, en eso vino la pandemia y pues me tocó vivir siempre en catedral, ahí encerrado. Realmente fue muy poco lo que compartí en la parroquia San Francisco con el complejo educativo y con las feligresías de ahí, pero pues sí, está dentro de mi vida sacerdotal. En el 2021 me trasladan de parroquia y me mandan como administrador parroquial a la parroquia Nuestra Señora de la Presentación, aquí en la Mira del Valle, en San Salvador. Ahí estoy actualmente, ya llevo 2 años y 5 meses ahí. Ay, qué bien, una gran trayectoria. Y cuéntanos, padre, ¿cómo se siente pasar de ser una persona que va a misa a oficiar una misa? Bueno, pues es un cambio radical, es un cambio de 360 grados, porque ya no estás, digamos, del otro lado, hoy estás del lado de frente, y ahí uno se da cuenta que lo que uno ha recibido es realmente de Dios y le sobrepasa a uno en sus fuerzas realmente, ¿no? Y que solo Dios te da la fuerza y te da también ese ánimo, ¿no? Ese espíritu de ánimo del Señor de ahora pues ser su ministro, ¿no? Entonces, sí es muy curioso el cambio, ¿verdad? Porque antes, claro, estaba sentado en las bancas viendo al Padre, ¿verdad? Y ahora estoy del otro lado, ahora estoy yo en el lugar del Padre, pues, soy el Padre, celebrando la misa, soy sacerdote. Entonces es un momento muy especial realmente. Bueno, y también el oficiar una misa, me imagino que se siente tan especial, pero y el sacramento de la confesión, eso es algo que también nos llena de curiosidad. Sí. Pues fíjate que en el sacramento de la confesión es un sacramento que yo de verdad lo disfruto mucho, ¿verdad? El saber que tienes en tus manos, digámosle así, ¿no? Las personas, los hermanos, ponen en tus manos su corazón, pues, su alma.
Yo recuerdo a un director espiritual que yo tuve, que él me decía, hay médicos, me dice, que curan el cuerpo, me dice, y tú te vas a convertir, me decía, en un médico que cura el alma, me dice. Entonces vas a ser un médico en ese momento, entonces tienes que tener mucha prudencia, mucha cautela, son como los consejitos que nos daban en el seminario, ¿no? Pero en especial este director espiritual mío me lo decía así, con hincapié, ¿no? Vas a ser un doctor que opera en un corazón abierto, me dice. Entonces tienes que transmitirles la misericordia y el amor de Dios a su corazón. Entonces, en el sacramento de la confesión yo lo disfruto muchísimo porque veo, o sea, palpo realmente la miseria del hombre, ¿verdad? Su pecado, y cómo yo, por medio de mí, el Señor pues transforma ese corazón en un corazón perdonado, reconciliado. Y pues también me hace recordar a mí pues que solo por ser sacerdote no me voy a ser un pecador, no sigo siendo un pecador, pues también yo necesito la confesión, también yo me confieso, pues yo también necesito irme a desahogar, por decirlo así, ¿no? de lo que pueda yo experimentar en mi día a día, pues, ¿verdad? Pero sí es un momento muy especial, al igual que la Santa Misa, pues lo es también. Sí, me imagino que ha de ser un momento de cercanía, tanto con la feligresa, con la feligresía, que también a uno lo necesita como sacerdote. Sí. Y también pues sí, es un momento cansado, por supuesto que sí, físicamente hablando uno se cansa confesando, pero dejando a un lado el cansancio, te reconforta pues, ver cómo vienen personas ante ti, hermanos, que vienen cargados de tanta miseria, de tanto pecado, y que no ven esperanza en su vida en ese momento. Y saber que tú le vas a dar una palabra de ánimo, que le vas a tratar de manera de ayudarnos, no resolver la vida, porque debo decir que hay hermanos que vienen a la confesión pensando en que a uno les va a resolver la vida, ¿no? Y yo les digo, no, yo no te voy a resolver la vida, yo te voy a indicar cuál puede ser el camino que puedes tomar, ¿no? La decisión es tuya, ¿no? Tampoco es que yo les obligue a ir en la confesión, va a tener que dejar el pecado, no, para nada, sino que es la misma persona, pero ahí donde uno experimenta y ve cómo también hay una gran bondad en el corazón del hombre, pues. Así es, Padre. Y hablando de bondad, díganos, ¿qué es lo más grande de ser sacerdote? Pues celebrar la Santa Misa. Para mí siempre ha sido eso. Bueno, desde que sentí la llamada y el seminario, siempre era una gran ilusión celebrar la Santa Misa. Es un momento muy especial. Para mí sí lo es. Creo que para todos los sacerdotes también lo es, porque ahí uno no es uno, pues, es el Señor. Y yo siempre que celebro Santa Misa, a veces los días domingos celebro hasta 5 veces la misa, ¿no? Y uno puede decir que cansado, ¿no? Pero no. Al final del día, termino el día como que ya vengo a decir, Señor, yo estuve contigo bastantes veces, ¿verdad? Y eso lo reconforta a uno. Entonces, para mí siempre ha sido especial la Santa Misa. O sea, lo más grande es eso, ¿no? Y quizás en segundo lugar pondría el hecho de la confesión, pues, ser un instrumento de la misericordia de Dios, ¿no? Así es, Padre. Entonces, usted nos puede decir que el mundo necesita más sacerdotes. Sí, lo necesita. Lo necesita. El mundo necesita más sacerdotes. Necesita sacerdotes que sean entregados, que sean fieles a la iglesia, ¿no? Fieles a los pastores. Si no, esto no funciona. La verdad es que eso es así. A mí me gusta mucho en la parte del Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal del Señor, ¿no? Cuando en la última cena le dice a ellos que Él ruega para que todos seamos uno, ¿no? Como Él es uno. Entonces es como la parte del corazón de Jesús que nos deja en herencia, ¿no? Que quiere que seamos uno. Entonces, sí, el mundo necesita sacerdotes, necesita jóvenes decididos, jóvenes entregados. Es normal tener dudas, tener miedos, porque yo también los tenía, yo también tenía dudas al principio, tenía mis miedos, mis temores. A veces uno puede pensar en la formación del seminario, que y si no paso la materia, y si no hago esto, y es normal, es parte del proceso. Pero ya el Señor va moldeando, pues si uno realmente se deja moldear el corazón por el Señor, todo va a ser fácil. El Señor te hace el camino fácil. Pero cuando ponemos resistencia, cuando queremos seguir siendo yo, ¿verdad? Se vuelve difícil. Entonces, sí urge, ¿no? El mundo pues urge de eso, de sacerdotes que
que lleven vida, realmente que lleven vida. Yo lo he experimentado en mi ministerio sacerdotal, en lo poco que llevo, pues son 4 años, ahí por el 5.º año de sacerdote, y lo he experimentado que el mundo, las personas, los hermanos, las familias, jóvenes, niños también, adultos, lo que quieren es encontrar vida en sus corazones, y cuando venga un padre se sienten alegres. Pues yo lo he experimentado cómo encontrarme a gente en la calle o yo qué sé, o en los centros comerciales, cuando a veces he ido a comprar y lo ven a uno con una ilusión tan grande, uno que hasta pena le da a veces que no se está roja y todo. Sí, padre, me imagino que para muchos ha de ser la culminación, el significado de ese servicio. Y para muchos jóvenes que tienen esta inquietud del llamado, ¿qué le diría a ese joven que está preguntándose cómo ser sacerdote? Pues, en primer lugar, que no se quede con los brazos cruzados. Es decir, que lo intenten. No pierden nada con intentarlo. Si tienes miedo, es normal que tengas miedo, es normal que tengas dudas, es normal que te preguntes por muchas cosas, pero todas esas dudas, todas esas preguntas van a ser respondidas por el Señor si das el sí, definitivo, ¿no? Y todo está en poner la vida pues en las manos del Señor, entregársela. Es como dársela y decirle, aquí está mi vida y haz lo que quieras con ella, ¿no? Y no poner resistencia. Entonces, no hay mejor opción que el Señor. Definitivamente no hay mejor opción que el Señor. Claro, es una vocación, por supuesto, el Señor te da la vocación, pero uno tiene que descubrirla. Entonces el Señor, como el Evangelio, es como el sembrador que ha salido a sembrar, y esa semilla ha caído en tierra buena, y quizás la tierra buena pues puede ser tú el que está escuchando o nos está viendo también en este día, ¿no? Y el Señor lo que quiere es que deje el 100 por 1. Así es, Padre. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos conocerlo más a usted como sacerdote, y también gracias porque permitió a muchos feligreses acercarse a la figura del sacerdote, verlo del lado humano, y también invitar a toda nuestra audiencia a seguir en sintonía de nuestros programas y para conocer un poco más acerca de su vocación. Pues nada, no, gracias a ustedes por este espacio y animarles pues a seguir adelante, ¿no? Gracias, Padre. Y a ustedes, hermanos, los invito a que sigan en sintonía de TDK, la señal que te transforma.